N16, el canal de la noticia, te mantiene informado. Buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy miércoles 25 del mes de febrero del año 2026. Un miércoles, señores, con muchas informaciones, pero además un miércoles que debía tener otro esplendor. Pero realmente aquí en la República Dominicana, a raíz de que nos hemos divorciado de la materia de la moral y cívica, como que también nos hemos ido apartando de nuestros valores. Hay una frase que dice, el mando ha de tener como cualidades sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Esa frase es de Ramón Matías Mella, uno de nuestros patricios que inclusive hasta el nombre de él se ha convertido en algo enigmático, porque últimamente se ha venido sosteniendo la tesis de que el nombre no es Ramón Matías Mella, sino Matías Ramón Mella. Pero la verdad es que los estudios han determinado que no existe de manera específica, con un detalle de que el nombre correcto sea Matías Ramón Mella. Por lo tanto, Ramón Matías Mella ha sido el nombre que ha prevalecido durante mucho tiempo. Y yo le digo, señores, esta parte, porque cuando se habla del padre de la patria o de uno de los padres de la patria, eso tiene a nivel mundial una connotación completamente distinta. Pero en este país hay 3 padres de la patria, pero solo se le rinde honor prácticamente a uno. Porque el día de Duarte es feriado. Pero el de Sánchez y el de Mella pasa prácticamente sin pena ni gloria. Y no debe ser así. Si son 3, se le debe de rendir tributo a los 3. Aunque este es uno de los pocos países que tiene más de un padre de la patria, pero esa es la República Dominicana. Ese es nuestro país, que muchas veces nosotros aquí en el plano interno nos quejamos, nos criticamos y no estamos conscientes de muchas de las cosas que hacemos. Pero si yo le digo algo, para sorpresa de ustedes, cuando nosotros salimos de nuestro país, en otros países nos ven como un ejemplo. Ven a la República Dominicana como un país que, aunque es pobre, es un país civilizado. Ahora mismo son pocos los países del mundo que gozan del clima de democracia que tiene la República Dominicana. Vamos a fijarnos en los países que tenemos en el área para ver si ustedes pueden reunir 4 expresidentes juntos en un mismo lugar para tratar un tema de carácter nacional. Bueno, pues nosotros lo estuvimos aquí. A los 4 presidentes, a los 4 mandatarios
que tenemos vivos, lo vimos todos juntos conversando para buscar una salida o a un conflicto, a un problema que nos ha venido atacando desde hace mucho tiempo, como lo es la inmigración ilegal. Fíjense que aquí en nuestro país hay elecciones cada 4 años y eso ocurre de manera constante y la población lo espera. Y en las últimas elecciones, quienes han ganado la presidencia no han tenido, mira, cuidado, ok, gracias, permanecemos aquí. Y en las últimas elecciones, quienes han ganado la presidencia no han tenido ningún tipo de problema en reconocer y felicitar al presidente ganador. Eso se llama democracia. Eso se llama avance. Y nosotros tenemos esos avances, a pesar de que también tenemos nuestras contradicciones, porque hay muchos temas en los cuales nosotros necesitamos ponernos de acuerdo como país, hacer una mesa redonda y ver qué es lo que más le conviene a la nación. Independientemente de los colores partidarios por los cuales usted simpatice, pero necesitamos ponernos de acuerdo, porque tenemos una serie de problemas de índole económico, de índole social, que debemos buscarle salida, y eso solo se logra mediante un consenso de la nación y que nosotros vayamos adquiriendo conciencia en todas nuestras actuaciones. Dentro de esos temas que nosotros necesitamos hacer una mesa redonda para buscar la solución de lo mismo, se encuentra el problema minero y el conflicto con los ambientalistas, el cual trataremos después de la pausa. Vamos, señor director. Que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando. Siempre lo ha hecho. Ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Bien, gracias por permanecer con nosotros. Señores, yo le decía que nosotros necesitamos como país ponernos de acuerdo para la solución de muchos de los problemas que tenemos, sobre todo en lo que se refiere al medio ambiente. Miren, lo que ocurre con las depredaciones de esos ríos de San Cristóbal y la extracción de agregado es algo indescriptible. Y yo me refiero específicamente a San Cristóbal, aunque también lo hacen en diferentes lugares, porque usted puede ver la depredación más grande en ese lugar y todo parece indicar que se hace con la anuencia de las autoridades que se hacen de la vista gorda para permitir que esos ríos sean depredados de una manera despiadada. ¿Y por qué yo le digo que tenemos que ponernos de acuerdo? Porque el sector de la construcción es algo que es una realidad y que nosotros de golpe y porrazo no podemos decir, miren, como se ha querido vender la imagen de que está prohibido la extracción de arenas y agregados de los ríos. Pero, ¿y la construcción? La paramos. No podemos parar la construcción. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Sentarnos, analizar y buscarle la vuelta y decir, mira, nosotros necesitamos de esos ríos. No podemos destruirlos, pero también necesitamos de la construcción y no podemos paralizarla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si esos agregados que se sacan de esos ríos lo vamos a sustituir por toca y lo vamos a procesar? Entonces, tratamos de ponernos de acuerdo en ese sentido. Yo recuerdo que anteriormente, cuando se iban a construir las carreteras, bueno, se echaba caliche y luego del caliche se tiraba grava y luego entonces era que venía el asfalto. Pero esa grava fue sustituida por la toca, que es una roca que usted la muele y le hace una función igual, parecida o mejor. Pero ya en ese aspecto nosotros hemos mejorado un poco. Pero falta que nosotros sincericemos lo que vamos a hacer con el tema de los ríos. De igual manera también necesitamos ver cómo se va a resolver el problema de las minas para la extracción del oro y de otros metales. Cuando uno escucha a los ambientalistas hablar, yo lo comprendo perfectamente. Entiendo el amor que sienten por la naturaleza y la preservación de algunas especies. Pero nosotros somos un país pobre y no podemos dejar nuestra riqueza debajo de la tierra cuando podemos producir. Porque por ahí hay una imagen que ha recorrido parte del mundo donde vemos un niño pobre en el África comiéndose un pedazo de pan desnutrido, sentado encima de una mina de diamante. Entonces, tampoco
podemos llegar a esos niveles. Yo pienso que se debe de buscar la manera de la armonización, de la extracción de los minerales de una manera responsable, que no riñan con el medio ambiente. Porque muchas veces aquí nosotros satanizamos la extracción de minerales porque tenemos una experiencia muy triste y uno ve cómo en Cotuí esas mineras han hecho sus excavaciones y procesamiento de oro a cielo abierto, y a pesar de que la ley establece que se le va a dar como una compensación un 5% a esa ciudad donde se hace la extracción del oro, nosotros no podemos decir en términos sinceros que esa persona haya recibido esa cuota para amortiguar el daño recibido. Sin embargo, usted ve que nuestras cuencas hidrográficas entonces están completamente dañadas, las especies acuíferas muriéndose y un agua completamente, pudiéramos decir, sobrecargada de metales a un nivel que crea erupciones en la piel. Y así no debe ser. Cuando usted tiene un pueblo y usted ve que ese pueblo tiene una explotación minera y que entonces esas aguas que están ahí completamente contaminadas, la gente de ese lugar tiene que comprar botellones para bañarse, para tomar, y solo de ahí se sacan esos recursos mineros. Y ustedes saben qué es lo lamentable del caso. Lo que yo lamento más de ese caso es que me da la impresión, tengo la ligera sospecha de que el Estado dominicano no tiene una fiscalización de lo que del suelo dominicano se extrae. Simplemente se saca, se lleva y luego nos dan un informe a nosotros de que lo que sacamos fue esto y no tenemos fiscalizaciones. Y en estos días, porque ustedes saben que a principio de año y a final de año es que la mayoría de las universidades hacen las fiestas de graduaciones. Y me ha tocado participar en los últimos tres meses como en 3 fiestas de graduaciones. Pero uno puede observar el mismo patrón, que la mayoría de los jóvenes dominicanos se gradúan de las carreras tradicionales. Y yo pienso que con el nivel de modernismo que lleva nuestro país, se hace necesario que en esas universidades se impartan una serie de carreras que todavía la currícula estudiantil nuestra no la tiene equiparada. Nosotros necesitamos, siendo un país donde hay tantos recursos mineros, nosotros necesitamos que las universidades nuestras puedan graduar profesionales en la minería y en áreas que de una forma u otra tengan cierta vinculación con esos tipos de procesos y que sean esos técnicos dominicanos los que funjan y le sirvan al Estado como los verdaderos guardianes de la riqueza que nosotros tenemos. Pero para eso nosotros necesitamos ponernos los pantalones largos, necesitamos hacer un análisis profundo de de qué es lo que nosotros queremos de cara al futuro proyectar como país, de qué es lo que verdaderamente necesita
la República Dominicana en ese tipo de materia. Fíjense que aquí se habla de que en más de un lugar también hay yacimientos de petróleo. Lo que nosotros no hemos podido determinar a ciencia cierta si la cantidad de petróleo que se atribuye que hay en esos lugares es lo suficientemente grande como para poder explotarlo. Ustedes saben que hasta hace poco tiempo Guyana era un país que vivía prácticamente de espalda al mundo, que vivía marginado, pero luego de descubrirse que allá habían unos yacimientos de petróleo bastante importantes, la economía de ese país se ha desarrollado enormemente. Ustedes saben que en el caso de Colombia, era un país donde sus ciudadanos emigraban con mucha frecuencia hacia Venezuela, eran inmigrantes. Entonces, emigraban hacia Venezuela. Pero ¿qué sucede? Que allá se descubrió que también había petróleo y empezaron a tratarlo, a explotarlo, y Venezuela ha tenido un nivel, y Colombia ha tenido un nivel de desarrollo que ahora la situación se ha invertido también con el turismo y está generando más recursos que la propia Venezuela, y se han invertido los papeles. Aquí siempre se ha dicho que en la República de Haití hay mucho oro y que parte de esa reserva de oro colinda con una parte del sur llamada Hondo Valle, que es un pueblo fronterizo, que también se dice que ahí hay una gran cantidad de oro, y Hondo Valle pertenece a Elías Piña. Entonces, señores, mucha gente incluso ha pensado, la persona que le gusta elucubrar y decir algunas cosas que pudieran tener sentido, pero que a veces se dice de manera caprichosa, de que se ha querido buscar una fusión entre Dominicana y Haití, que los Clinton y los Reagan en cuanto a la política ya son enemigos, pero que en Haití están unificados por la explotación minera. Y uno diría que de haber una gran riqueza en Haití que pudiera ser explotable, y ese pueblo que ha sido tan sufrido y tan maltratado pueda aprovecharlo, pudiera ser eso para la República Dominicana también una panacea, porque si Haití se desarrolla y tiene ciertos niveles de progreso, entonces la República Dominicana iría menos forzada con una serie de bienes y servicios que tenemos que brindarlos y que han hecho que esos problemas haitianos se conviertan en un lastre de la economía dominicana. Por eso yo le digo, señores, que nos hace falta ponernos los pantalones largos, y a pesar de que hemos tenido un nivel de civilización y desarrollo, nuestra clase política, nuestros grupos sociales, debemos todos sentarnos en una mesa redonda y decir y ponernos de acuerdo cuál es el rumbo que queremos darle a la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero.
Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, lo acontecido en el día de ayer con la inauguración de esa línea 12 del metro es un acontecimiento bastante importante, no solo para el sector de los Alcarrizos, sino para todo el área circundante y, ¿por qué no? Pudiéramos decir que prácticamente para el país entero. Porque cuando hablamos de la globalización que tenemos en la República Dominicana, cualquier tapón, cualquier grieta que se forme en el transporte tiende a congestionar o descongestionar prácticamente el país entero porque estamos interconectados. Y como es natural, una obra de esta naturaleza que ha llenado de júbilo a esa persona que vive en los Alcarrizos ha dado un paso que es de mucho avance. Ustedes saben por qué yo le digo esto, porque al margen de la crítica que se quiera formular a que si estuvo bien edificado o no el metro, hay que resaltar que ya ahora, con esa línea 12 del metro, las viviendas de los Alcarrizos adquieren cierta plusvalía. Ya ese nivel de desarrollo de por sí, el metro solo le da a cada vivienda un valor de entrada de alrededor de 100,000 pesos más a lo que valía cualquier casa ahí en los Alcarrizos. Pero también hay otra cosa, y es que alrededor del metro, del teleférico, entonces comienzan a tejerse unas series de negocios que se tornan importantes, que dinamizan la zona. El que tiene ahora mismo un solar baldío en los Alcarrizos, que tenga cierta dimensión, tiene en sus manos una mina de oro, porque las grandes cadenas de supermercados, de ferretería, bueno, pues van a emigrar hacia ahí. Y usted sabe lo cómodo que resulta para cualquier persona que vive en los Alcarrizos, en una zona muy lejana, tomar la parada del metro, ir a un supermercado, comprar sus cosas, o a una tienda y regresar a su casa nuevamente. Eso lo va a ayudar bastante, pero también va a descongestionar el tránsito
Y mientras nosotros hablamos de todo ese progreso y hay tanto júbilo de parte de la población, porque todo no es gloria, entonces hay un grupo de choferes protestando al frente de la línea 2C, personas entre los 60 y 70 años que piden su jubilación. Y lógicamente, ustedes saben que esta obra le va a causar, bueno, pues, cierto daño en términos económicos a esos choferes, porque no van a tener el mismo desenvolvimiento económico que tenían antes. Y esa es la verdad. Miren, señores, vamos a cambiar de tema. Nosotros tenemos cierto desarrollo en cuanto a las infraestructuras dentro del sistema judicial y no podemos soslayar que esa ciudad judicial le da una buena representación a la justicia dominicana. Pero ustedes saben que para que la obra pueda quedar un poco mejor, eso debe ir acompañado de otras cosas. Por ejemplo, a nosotros se nos vendió de que eso iba a tener parqueo, pero no se pensó en esa parte. Y ahora hay muchos inconvenientes, no solo por los parqueos, sino por la falta de personal. Miren, vamos a olvidarnos, si ustedes quieren, de la ciudad judicial y Santo Domingo Este. Lo que sucede es que no sé cómo la Suprema Corte de Justicia va a resolver ese problema, pero la verdad es, señores, que hacen falta jueces, hace falta personal. Y yo quisiera que alguien me explique qué es lo que está sucediendo en el Poder Judicial. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, la tercera sala de trabajo siempre ha mantenido sus expedientes al día. Sin embargo, y no es significativo, ha tenido una pequeña merma de mora judicial. Y es que anteriormente en esa sala, cada 15 días se fallaban los procesos. Pero todavía no han salido sentencias de enero. ¿Y ustedes saben a qué se debe? De 4 trabajadores que trabajan en el área de despacho, de oficina, 3 han renunciado y solo queda 1. Hay que ver qué es lo que motiva esas renuncias. ¿Qué es lo que se va a hacer con ese personal judicial? Porque la justicia es el pulmón de la sociedad. Ustedes saben, para que ustedes vean cómo va esto, y a pesar de que ustedes ven que Luis Henry Molina, cuando llega el día del Poder Judicial, dice que prácticamente no hay mora en los tribunales. Váyanse a la Romana. Váyanse a la Romana. En el área laboral, que es un área que se caracteriza por la celeridad, el tribunal de primer grado dura casi 5 años para fallarle una sentencia. Y la mandan a diferentes pueblos por ahí, distribuyéndolo para poder darle un poquito de salida a los expedientes. Entonces hay jueces que no son los que han instruido esos procesos, que no son los que han escuchado a esos testigos. Entonces se forma un desastre en los fallos. Hay un estancamiento, un cuello de botella. Que esa parte, señores, debe resolverse.
Ustedes, de acuerdo al espíritu de la ley, y sobre todo en la materia laboral, el legislador, para buscar ciertos niveles de celeridad, instituyó ciertos artículos para acumular los incidentes, porque en sí lo que se procura es que cuando un trabajador es despedido de su empresa, con el dinero de la liquidación, es que él se sostiene hasta encontrar otro trabajo. Pero si surgen contenciones entre la parte y por vía de consecuencia, hay que interponer una demanda laboral de acuerdo a lo que establece el código. Eso debe resolverse en un mes, máximo unos 45 días. Pero usted quiere que le digan algo. Allá en Santo Domingo Este, le están fijando a ustedes una audiencia de conciliación la primera 7 y 8 meses. 7 y 8 meses. Eso es un escándalo. Pero, ¿los jueces tienen culpa de eso? No. Claro que no. Porque lo que sucede es que hay un cúmulo de trabajo y hacen falta tribunales. Yo pensé que con esta ciudad judicial se iba a aprovechar para ampliar la cantidad de salas laborales. En el Distrito Nacional hay 6 salas y está la presidencia, que también conoce de algunos conflictos. Cuando usted hace la sumatoria, usted está hablando de 7 salas. ¿Cuántas salas hay en Santo Domingo Este, que es bastante grande? Una. Así no puede ser. En los Alcarrizos, una. En Herrera, que tiene una zona industrial, una. En Villamella, que es una demarcación bastante grande, una. Así, no podemos avanzar en materia judicial. Y yo le estoy hablando solo del área laboral. Porque si nosotros nos vamos al ámbito penal, ahí es que la puerca tuerce el rabo. Por eso es que ustedes ven que la mayoría de los ciudadanos dominicanos, cuando alguien comete un delito en su contra, quieren que le den la medida más extrema, que es la prisión. ¿Y por qué la población quiere la prisión, que es la medida más extrema, que en otros lugares del mundo es la última a tomar? Porque tenemos un sistema judicial bastante deficitario. Y si una persona comete un delito y le retienen un ilícito penal y le imponen una medida de coerción consistente en 3 meses de prisión, usted por lo menos se conforma con verlo preso los días que duró. Porque la gente no le tiene fe aquí a la justicia. No hay fe. Y ustedes ven que cuando varían una medida de coerción y a una persona lo liberan, eso no significa que el expediente concluyó. Pero usted tampoco puede tener una persona donde hay una presunción de inocencia preso durante cierto tiempo. Porque aquí, en nuestro país, no hay los suficientes jueces, fiscales, para poder, como para otorgarle la libertad a una persona, seguir investigándolo hasta que finalmente esa persona sea declarada culpable y que pueda pagar por el proceso. Y yo veo
como Roberto Santana y la Dirección General de Prisiones se quejan de que cada preso le sale al Estado por 1.420 pesos diarios. ¿Y cómo puede ser eso? Ahora, vamos a calcular cuánto le sale cada policía. Y ustedes verán que los presos le salen más caros que los policías al Estado, que hay que hacer mayor inversión en ellos que en los propios policías, que eso también es otra aberración. Y yo creo que dentro del sistema penitenciario se debe viabilizar y buscar la forma de que esos reclusos no estén amontonados, que no se conviertan en un almacén de hombre vivo en las diferentes cárceles. Esa persona hay que darle movilidad. Hay que llevarlo a trabajar. Vamos a ponerlo preso, a pegarlo. Porque si tenemos los presos en las diferentes construcciones pegando blow, ellos van a generar con el dinero que se ganan su comida, porque hay que pagarle. Y dentro de ese dinero que produce, no es si ellos quieren, es que de manera obligatoria se le debe de retener parte de esos recursos para su ahorro personal y otra parte dedicada a la manutención de su familia. Entonces, cuando esos reclusos que están ahí, que presten su servicio a esa, puede ser al Estado o a esas constructoras que de una forma u otra le construyen obra al Estado. Entonces esos reclusos se le hace los descuentos de la seguridad social y tanto ellos como sus hijos, su esposa, van a tener seguridad social. El Estado invierte menos. Y de esa manera es que tenemos que pensar. Ahora bien, si usted tiene un recluso condenado a 10 años de prisión, pero aparte de eso usted lo tiene trabajando, usted le tiene un ahorro, y ese recluso, cuando salga de la prisión, porque nosotros vemos muy por encima del hombro el trabajo de la albañilería, que es uno de los mejores pagados, porque un albañil bueno gana más de 2,000 pesos diarios. Y 2,000 pesos diarios, eso equivale a 60,000 pesos mensuales. Y si usted calcula que usted nada más le saca un 30% de eso, usted dice, bueno, 20,000 pesos mensuales. 20,000 pesos mensual, ¿ustedes saben cuántos son al año? Bueno, son 240,000. Y si usted lo calcula por 10, nosotros estamos hablando de 2,400,000 pesos para una persona que está privado de su libertad, y aunque el dinero sea de ellos, si usted está privado de su libertad, usted tiene limitaciones y tiene que someterse a esas limitaciones. Entonces, cuando ese recluso sale de la cárcel y obtiene su libertad, y el Estado, junto con la libertad, le entrega sus ahorros de 2,400,000 pesos, no es verdad que ese señor va a volver a caer preso nuevamente. No va a reincidir. Ese señor va a poner un negocio y se va a dedicar a hacer lo que debe hacer. Pero muchas veces, cuando se actúa con tanta democracia y se da
tanta libertad, caemos en el libertinaje. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, vámonos al ámbito internacional. Donald Trump es un presidente que se ha caracterizado por dar discurso corto. Pero en el día de ayer pronunció uno que duró 1 hora y 7 minutos. Un discurso que pudiéramos calificarlo, que tiene luces y sombras, porque fue elogiado por parte de sus seguidores, pero también criticado por la oposición y algunos grupos adversos a él. Él se autodescribía como el presidente más exitoso de los Estados Unidos. Él ha dicho que la economía en su mano ha florecido. Y la verdad es que con la cantidad de impuestos que él ha establecido en los Estados Unidos, no cabe duda de que va a crear un precedente. Además, tiene en su haber haber buscado hasta cierto punto una solución, por lo menos momentánea, al problema de Venezuela. Y le hablo específicamente del problema de Venezuela, porque ustedes saben que Nicolás Maduro lo tienen recluido en territorio norteamericano, y esa reclusión ha impedido que los cubanos obtengan petróleo de la forma en que lo tenían anteriormente suministrado por Venezuela. Pero la situación se quiso flexibilizar un poco, como dar una pequeña amnistía, y se permitió que por una razón de humanidad se permitiera llevar petróleo desde Venezuela hacia Cuba. Pero hubo unos conflictos en las aguas marítimas y embarcaciones
norteamericanas fueron atacadas. De hecho, se habla de que hay alrededor de 4 personas muertas y que hay varios heridos. Entonces uno pudiera entender que en virtud de ese conflicto que se ha suscitado a última hora, pudiera ser que continúen las acciones restrictivas hacia el hermano país de Cuba. Esa es una situación un poco preocupante y nosotros vamos a estar pendientes a ese desenvolvimiento y la forma de darle salida a ese conflicto, y en la medida que vayan transcurriendo las cosas, nosotros seremos testigos de excepción y se las estaremos contando aquí. Por el día de hoy, señores, ya no hay tiempo para más. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye. N16, el canal de la noticia, te mantiene informado.